Yo soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, ¿ya? Bueno, mi pregrado lo realicé en la Universidad de San Marcos, ¿no? Luego hice mi serum para Bancay, luego hice la especialidad de medicina interna en residentado en el Hospital Robiliario, ¿no? Donde estoy ahorita actualmente trabajando ya como asistente, ¿no? Hace más o menos 2 o 3 años. También he ejercido la docencia en fisiología y actualmente estoy haciendo la docencia también de farmacología, ya en la Universidad de San Martín de Porres. Hoy 3 años de docente en la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a ver más bien en este curso un poco, como digamos, es un curso que yo lo estoy elaborando, vamos a hablar de algunos aspectos quizás que no les han hablado en la universidad o no les saben, de algunos aspectos bien curiosos, bien interesantes. Entonces, bueno, primero vamos a hablar en esta clase de lo que es una introducción a la farmacología, ¿no? Aspectos recontra básicos, y también vamos a dar un poco, quizás como les digo, la parte que no han tocado casi nada en la universidad ni toquen, lo correspondiente al manejo de herramientas en farmacología, herramientas tecnológicas de investigación y un poco sobre marketing de las marcas. Eso vamos a ahondar un poco. Bueno, ¿qué es la farmacología, no? La farmacología es la ciencia que trata el estudio de los fármacos, ¿ya? Los fármacos, o también llamados medicamentos. Este fármaco, ¿ya? En su fase inicial se le llama fármaco o principio activo. ¿Ya? ¿Qué es el fármaco o principio activo? Es una sustancia química que va a interactuar con un sistema biológico, en este caso con nosotros, ¿verdad? Con el ser humano, modificando de alguna manera su comportamiento, ¿ya? ¿Y qué es? Vendría a ser un tóxico. Tóxico es una sustancia que genera cambios, pero estos cambios son desfavorables en el organismo, ¿no? Entonces acá, como ustedes ven a la derecha, está la imagen del gran Paracelso, ¿no? ¿Qué decía Paracelso? Paracelso decía que toda sustancia puede ser un fármaco o un tóxico, dependiendo de la concentración, de la cantidad, ¿no? ¿Qué decía él? Mira, que una sustancia puede ser buena, pero también puede ser mala. Todo tiene que ver con respecto a la concentración. Es un principio tan antiguo de la Edad Media que hasta ahora obviamente lo mantenemos, ¿no? Toda sustancia puede ser o un fármaco o un tóxico. ¿Y la droga qué es? Droga es digamos, un americanismo, ¿ya? Entonces ustedes cuando buscan información en inglés siempre van a escuchar drug, ¿no? Que es droga, ¿no? Para ellos la farmacia, por ejemplo, es drugstore, ¿no? ¿Está bien? Droguería, ¿no? Todo es droga. Ellos no hablan tanto de fármacos sino de droga, ¿ya? Pero para el caso casi igual. La droga es una sustancia también de origen natural o sintético, de la que se abusa por sus efectos placenteros y recreativos. Esa es la definición que nosotros acá en Latinoamérica manejamos, ¿verdad? Una sustancia que generalmente ocasiona un estado de abuso de la persona que lo use y puede generar pues efectos placenteros y obviamente también deleterios, ¿ya? Pero en Estados Unidos y en general, cuando hablamos de drug, también se refiere a lo que es fármaco, ¿ya? Y acá tenemos varias ramas de la farmacología y también tenemos que saber un poco de qué significa, ¿no? La farmacoquímica obviamente va a estudiar lo que es todas las reacciones químicas, ¿no? De los fármacos, su composición química, sus enlaces, la manera como pueden interactuar con otras, ¿no? La farmacognosia habla más o menos del origen de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la penicilina se sintetizó a partir de una sustancia producida por el hongo Penicillium, ¿verdad? Sí, Fleming, que fue el que lo descubrió, ¿cómo fue? Dice que estaba cultivando, ¿no?, bacterias y llegó en un viaje campestre y se dio cuenta que un grupo de bacterias había dejado de crecer y otro normal. ¿Qué ha pasado? Que en uno de esos frascos había crecido el hongo Penicillium, ¿no? Y este hongo producía la sustancia llamada penicilina, que era pues un antibiótico, en este caso muy bueno. Eso de trata la farmacognosia, ¿ya? La farmacocinética y farmacodinámica estudia más que todo el accionar del fármaco. Esto de acá lo vamos a revisar mucho más profundamente en la otra clase, ¿ya? Farmacotecnia tiene que ver todo lo que es la parte de insumos, ¿no?, de ingeniería.
¿Sí? El almacenamiento de los fármacos, ¿verdad? ¿Cómo hago que el fármaco me dure más, me dure menos? Lo pongo en cápsula, lo pongo en pastilla, lo pongo en solución. Todo eso de ahí es farmacotecnia, aspectos técnicos para ver cómo nosotros damos un fármaco de una buena manera, ¿no? El almacenamiento de los antibióticos, todo eso de ahí es farmacotecnia, ¿no? Farmacopatología vendría a ser lo que es la terapéutica, o sea, el uso de los fármacos en las enfermedades, ¿no? El adecuado uso del fármaco en las enfermedades, ¿no? Igualmente que la farmacoterapia, sí, la farmacoterapia. No, la farmacopatología se encarga más que todo de los efectos deleterios del fármaco, ¿ya? Los efectos deleterios. La farmacoterapia en sí es la terapéutica. La farmacopatología son los efectos malos del fármaco, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con reacciones adversas, etc. Farmacoprofilaxis, lo que es la prevención, todo lo que es la prevención de daños por fármacos. La prevención de daños por fármacos, ¿sí? Y estos dos últimos que quizás son ya un poco más macro, que tienen que ver con la farmacovigilancia. ¿No? ¿Qué es la farmacovigilancia? Es la ciencia que va a ayudar a poder hacer el seguimiento y monitoreo de los fármacos una vez que han salido del mercado, ¿sí? Sale, por ejemplo, un nuevo fármaco, a ver, vamos a ver, por ejemplo, la ceftarolina, ¿ya? Ceftaroxona de quinta generación recientemente creada. Ya todo lo que tiene que ver con la vigilancia de este fármaco, ¿no? Que el fármaco en un año quizás no pasó nada, todos contentos, pero pasó 2 o 3 años o 10 años y empezaron a haber efectos adversos, ¿no? Muertes, por ejemplo, paros cardiovasculares, que al inicio no se habían visto porque la cantidad de personas que la tomaban era muy pequeña, ¿ya? Entonces, todo eso de ahí es farmacovigilancia, ¿no? Obviamente, cada país tiene su institución que hace esta labor. En Estados Unidos, como ustedes saben, la FDA es la encargada de vigilar todo esto, ¿no? La FDA es la organización de Estados Unidos que se encarga, pues, de decir que a tal medicamento se reportó que hizo, por ejemplo, 3 muertes cardiovasculares, ¿no? O en todo caso retirar el fármaco del mercado. También lo puede hacer la FDA, ¿no? La FDA, por ejemplo, ha retirado algunos fármacos que hasta ahora usamos nosotros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el metamizol. Imagínense, el metamizol, que nosotros usamos normal, o otros fármacos, la FDA lo retira del mercado. Prohibido su venta, listo, se acabó y la industria ya no puede venderlo más en el país. ¿Saben? Aquí, ¿quién hace esa labor? ¿Saben? La DGMIT. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? La DGMIT. Y tú me dirás, pero a mí, ¿para qué me sirve como médico saber lo de la DGMIT? Bueno, que si tú quieres introducir un medicamento al país, tiene que pasar necesariamente por ese escrutinio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando yo quiero buscar un fármaco, si lo tenemos acá en el país, ¿no? O quiero saber la concentración, ustedes buscan, por ejemplo, iosina, ¿no? Ponen DGMIT, y en la página de internet le va a salir la DGMIT, y casi siempre ellos tienen un PDF de todos los fármacos, ¿no? El PDF, iosina, bajan ahí, iosina, la cantidad, la concentración, por ejemplo, en DGMIT va a decir 10 miligramos tableta, 20 miligramos ampollas, ¿no? Entonces, para saber qué concentración nosotros manejamos en el Perú, ¿sabes? Sí, porque a veces vemos guías que nos dicen, usamos, por ejemplo, no sé, dextrosa al 50%, ¿no? O morfina al 30 miligramos. Entonces tú dices, pero ¿habrá en Perú también esa cantidad o no? Entonces buscas en internet, pones el medicamento DGMIT y ahí te bajas la ficha del medicamento, ¿no? Cómo está comercializado acá en el Perú. Y obviamente está la información de cada medicamento, efectos adversos, mecanismo de acción, reacciones adversas, e incluso también obviamente precauciones en el embarazo y lactancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren saber de un fármaco, toda su farmacocinética, para qué me sirve, cuándo lo doy, la dosis, todo eso de ahí debe estar en la DGMIT, ¿ya? E incluso sus precauciones en embarazo y lactancia. ¿Ya? Entonces, ese es para nosotros, si tú quieres saber cómo está ese medicamento en el Perú, en el país, ¿ya? Porque es muy diferente a veces. Y finalmente la farmacoeconomía se encarga justamente de una parte importantísima, ¿no? Que tiene que ver con el uso adecuado de recursos en relación a la compra de fármacos, ¿no? Igual ustedes me dirán, pero a mí, ¿para qué me importa esto? Bueno,
nosotros usamos los medicamentos que nos da cada hospital, ¿verdad? ¿Sí? Yo trabajo en el Rebagliati, por ejemplo. Entonces, yo no puedo recetar ningún medicamento que el Rebagliati no haya comprado. ¿Sí? Entonces, para eso se hacen estudios de farmacoeconomía. ¿Qué se encargan esos estudios? De decir, a ver, tenemos, por ejemplo, ¿qué les digo? Artritis reumatoide, ¿no? Ya. Entonces, imagínate que en el hospital Rebagliati solo tenemos indometacina y corticoides, ya, prednisona. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, mira, en Europa se está usando un nuevo medicamento, ¿ya? Que se llama, por ejemplo, infliximab. Es un anticuerpo monoclonal de la llamada inmunoterapia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace el hospital para comprar eso? Tiene que hacer estudios de farmacoeconomía, ¿no? O sea, obviamente tiene que hacer los estudios, se le tiene que demostrar que hay estudios bien realizados, clínicos, ¿sí? Grandes, con varios pacientes en el extranjero que han demostrado que la eficacia del infliximab en el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Está bien? Todo eso de ahí es farmacoeconomía. ¿Qué más, doctor? También tenemos que demostrar que el uso del fármaco me da un costo-beneficio. ¿Sí? Quiere decir que si yo uso ese fármaco, quizás voy a gastar menos dinero en otras cosas. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo que quizás no es tan real, pero algo así. Imagínense ustedes que tenemos un paciente con pie diabético. ¿Ya? ¿Sí? ¿Conocen la diabetes? ¿Han visto un pie diabético antes? ¿Sí? El pie diabético es una complicación de la diabetes en el cual el pie empieza a perder irrigación, empieza a perder, digamos, reconocimiento nervioso, ¿sí? Y la persona puede hacer úlceras, ¿no? Ese pie se ulcera, se gangrena, se infecta, y el resultado final a veces es la amputación. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tal si imagínense ustedes, existe un fármaco, que en verdad no existe tanto así, pero digamos que el silostazol, ya que es un medicamento que a veces lo usamos para mejorar la irrigación vascular. Ya, imagínense ustedes que el silostazol ha salido recién hace un año y me ha demostrado que el silostazol ayuda a prevenir e impedir la amputación del pie. ¿Ya? Entonces, esos son estudios de farmacoeconomía. El hospital dice, a ver, el silostazol es nuevo, es un medicamento que cuesta carísimo, imagínense ustedes, ¿no? $300, ya. Pero tal vez a la larga, ¿no? Dando ese tratamiento, obviamente tenemos que ver cuánto vamos a gastar por paciente, por mes y por año. Tal vez al final es mucho más barato que hacer que el paciente se hospitalice, gastar antibióticos, ¿no? Por la infección, hacer las curaciones y costear sala de operaciones para que se le ampute la pierna a ese paciente. ¿Ya? Entonces, eso es farmacoeconomía, ¿no? A nivel macro, a nivel de gerencia, tiene que decidirse qué medicamento va a ingresar y qué medicamento no va a ingresar al hospital. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, como les digo, ahorita en el Seguro Social, por ejemplo, no tenemos varios medicamentos que quisiéramos usar, pero tienen que pasar por estudios de farmacoeconomía para que el seguro diga, ok, este medicamento me sirve y voy a gastar, ¿no?, del dinero, porque ellos tienen que hacer la compra a los laboratorios, ¿no? Comprarle la patente, comprarle los medicamentos y hacer que ingrese esos medicamentos para que nosotros podamos recetar, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner otro caso ya para que les quede más claro. Nosotros, por ejemplo, para la anticoagulación tenemos varias opciones de fármacos, ¿ya? Uno, por ejemplo, es la famosa heparina. ¿Han escuchado heparina? ¿Sí? La heparina es un medicamento, es un anticoagulante que lo usamos justamente para evitar los trombos, trombosis, ¿sí? A veces lo usamos en el AGA, le ponemos un poquito de heparina para sacar la muestra y que no se me coagule. Ya. Y luego aparece otro medicamento que es la heparina de bajo peso molecular que se llamaba enoxaparina. ¿Cuál era la diferencia? Que esta heparina necesitaba un control, o sea, para saber que estábamos en un rango adecuado de terapia tenemos que tomarle un examen de sangre que se llamaba el TTPA. ¿Han llevado al laboratorio? ¿Conocen qué es el TTPA? Ya, es un examen que me sirve para ver la coagulación, ¿ya? Y luego apareció esta enoxaparina, que es un anticoagulante, pero que ya no me necesita medir eso de ello. O sea, lo pongo y listo. No necesito hacer ninguna prueba de medición para ver si estoy bien. ¿Está bien? Entonces es un medicamento que tiene beneficios. Otra vez, ¿no? Se hace el pedido en el hospital dice, ok, es un medicamento que me va a convenir, que es diferente al otro, lo compro. ¿Ya? Eso es la farmacoeconomía. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en los fármacos vamos a ver que existe el nombre de químico.
del fármaco. Por ejemplo, ¿no? El famoso Demerol. El nombre químico es de la sustancia química, del compuesto, de las cadenas de carbono, ¿no? Por ejemplo, etil 1, metil 4, fenil, isoni, pecuato, hidrocloruro. Este de acá es el nombre químico, ¿ya? Es el nombre químico. Pero este nombre generalmente no es el que nosotros manejamos. Nosotros manejamos otro, que es el nombre genérico, ¿ok? Aunque más acá debería decir denominación común internacional. La DCI, ¿sí? O sea, este nombre químico tiene un nombre que se llama hidrocloruro de meperidina. ¿Está bien? Entonces, ese es su nombre genérico. Y existe un nombre comercial dependiendo del laboratorio, por ejemplo, Demerol. ¿Está bien? Por ejemplo, naproxeno. Naproxeno es el nombre genérico del fármaco, ¿sí? O es la denominación común internacional. Acá en todos los países del mundo se le conoce como naproxeno, ¿ya? Pero dependiendo del laboratorio, por ejemplo, acá le dicen Apronax, ¿no? Que no me acuerdo cuál laboratorio es, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué laboratorio es? El HMO, ¿se acuerdan? ¿No? Con el Apronax, ¿ya? Ese es el nombre comercial. Y cuando es nombre comercial, obviamente tiene que ir acá la marca R, ¿no? O en inglés, trademark, ¿no? Marca registrada. Entonces, todo medicamento tiene su nombre genérico, su denominación común internacional y su nombre comercial. Ya, eso de acá, digamos, es importante. Antiguamente creo que se usaba mal los nombres comerciales, ¿no? O sea, ustedes pregunten a los doctores antiguos, ellos más que todos se acuerdan por los nombres comerciales, porque así se les enseñaba. Pero ha habido una ley hace poco que ha dicho que a todos los estudiantes de medicina se les debe enseñar por el nombre genérico. O sea, está prohibido enseñar nombres comerciales, por lo menos en la docencia, ¿no? E incluso también en el hospital, nosotros también siempre pedimos con el nombre genérico, a pesar de que tenemos también marcas comerciales, ¿ya? La gran pregunta, doctor, ¿hay una diferencia entre los medicamentos genéricos y comerciales? Obviamente que sí la hay, ¿no? Sobre todo en la cuestión a lo que son reacciones adversas, ¿no? O sea, algunos medicamentos comerciales han evolucionado un poco de tal manera que, a pesar de que ambos pueden tener la misma eficacia relativamente y el mismo espectro, a eso se llama bioequivalencia. Otro concepto importante. ¿Qué es la bioequivalencia? Es la similitud que tienen ambos fármacos en eficacia y espectro. O sea, ambos medicamentos son muy similares en cuanto a eficacia. Por ejemplo, dos antihipertensivos, uno de marca y uno de genérico, son eficaces en bajar la presión arterial. ¿Está bien? Eso es bioequivalencia. Pero los medicamentos comerciales a veces tienen algunos aditamentos. Quizás, no sé, el jarabe es más dulce, o la pastilla es más fácil de digerir, menos amarga, o te da menos efectos adversos, menos cefalea, menos náuseas, etc. ¿Entienden? ¿No? O son comprimidos ya recubiertos, digamos, para que no ocasionen tanta molestia. Entonces, el nombre comercial generalmente me implica a veces mejora en las reacciones adversas. A veces también en la eficacia, ¿es cierto? ¿Sí? Eso ustedes lo van a ver en la práctica clínica, ¿no? Cuando ya sean médicos van a ver a veces que dar uno de marca es un poco mejor que dar uno genérico. ¿Ya? Pero obviamente en general no hay una diferencia tan abismal. ¿Ya? Muchas veces, como ustedes saben, los intereses de la industria hacen que algunos médicos receten, ¿no?, marca para poder, digamos, obtener algún beneficio de esos laboratorios. Ya que ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Ya? Y el medicamento, si queremos ser ya bien estrictos, ¿no?, y decir una diferencia entre principio activo, fármaco y medicamento, tendríamos que decir que el medicamento ya es la forma farmacéutica, ¿no?, más el principio activo. O sea, quiere decir todo, ¿no? La pastilla, con el principio activo, con los aditamentos, todo eso de ahí es medicamento, ¿no? Fármaco, denominación común internacional, vendría a ser solamente la sustancia que yo estoy utilizando para obtener el efecto deseado. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Obviamente la diferencia en el precio acá quizás es lo más saltante, ¿no? Un medicamento de marca puede costar 10 hasta 20 veces lo que puede costar un medicamento genérico. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Familia farmacológica. Ese es un concepto muy importante, ¿no? Y es lo que más vamos a aprender en este curso, ¿ya? Vamos a aprender las familias. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprender, por ejemplo, naproxeno, indometacina, diclofenaco. Tengo que aprender a qué grupo de fármacos pertenece, ¿no? Y en base a eso yo voy a recordar más fácil estos fármacos, ¿no? La familia agrupa fármacos con propiedades similares. Por ejemplo, ¿no?, fármacos beta bloqueadores,
¿no? Que bloquean el receptor beta adrenérgico, que vamos a estudiarlo más adelante. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Calcio, antagonistas. Estos son los grupos farmacológicos. Propiedades similares a nivel químico, ¿no? O sea, son sustancias que generalmente actúan al nivel de los mismos receptores, a nivel de la misma vía fisiológica. ¿Ya? Y lo otro sería la clasificación terapéutica, que yo agrupo ahí fármacos por afinidad terapéutica. Por ejemplo, antihipertensivos, ¿sí? O sea, todos los fármacos me sirven para bajar la presión, ya tengo un montón. Antihipertensivos. Pero en farmacología yo los estudio más como por grupos, ¿no? O sea, algunos fármacos, como por ejemplo el enalapril o el captopril, actúan a nivel de una vía fisiopatológica que es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se acuerdan ustedes por fisio, verdad? ¿Sí? De la angiotensina 2. Ya, entonces, todos los fármacos que bloquean esto son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A ver, habrá otros fármacos que me bloqueen los receptores beta adrenérgicos. ¿Y los receptores beta qué hacen, doctor? Aumentan la frecuencia y aumentan la presión arterial. Entonces, bloqueo estos receptores beta, por ejemplo, atenolol, y al final el resultado es el mismo, ¿sí? Porque ambos bajan la presión arterial. Pero en farmacología yo los voy a estudiar por grupos farmacológicos, ¿no? Por el mismo mecanismo de acción, por la misma vía fisiológica. Uno bajará la presión bajando la frecuencia cardíaca, otro bajará la presión bajando la enzima convertidora de angiotensina, y otro bajará la presión antagonizando el poder del calcio, ¿no? Entonces, cada uno de esos grupos es diferente, pero clasificarlos terapéuticamente implica que puedo hablar de diferentes grupos farmacológicos que me sirven para una misma cosa. ¿Está bien? Entonces, yo les recomiendo obviamente manejar ambas clasificaciones, eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Pero es importantísimo la familia farmacológica, porque a partir de eso ustedes pueden deducir varias cosas, ¿no? Sobre todo lo que es mecanismo de acción, efectos adversos, ¿está bien? ¿Sí? Porque los mismos familias farmacológicas tienen similares efectos adversos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el atenolol y el enalapril sean antihipertensivos, pero ambos tienen diferentes efectos adversos. Entonces, en cambio, si aprendemos por grupo farmacológico, ahí la cosa va a estar mucho más clara. ¿Ya? Eso de ahí ustedes tienen que recordar. Y eso vamos a aprender. Muy bien. Ahora, ¿ustedes por qué creen que se desarrollen nuevos fármacos? A ver, ¿qué creen ustedes que hace? ¿Cuál es el impulso para los laboratorios de hacer nuevos fármacos? A ver, opiniones, ¿qué me pueden decir? ¿Qué creen que les interesa a los laboratorios para hacer nuevos fármacos? El dinero. ¿Otro? Sí, el desarrollo de la humanidad, combatir las enfermedades, hacer que menos gente se muera. Ya, el negocio de los laboratorios, obviamente, pues hay una parte humana, obviamente, ¿no? Porque también hay médicos implicados. Pero muchas veces los intereses de la industria, cuando hablamos de industria es la manera de referirnos a los laboratorios, ¿no? No los laboratorios que sacan sangre, no el laboratorio Roy, no el laboratorio Physiolab, sino el laboratorio que crea medicamentos, ¿no? Por ejemplo, Merck, ¿sí? Pfizer, Farmindustria, acá, Roche, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué medicamentos están más interesados los laboratorios en producir? ¿Ustedes creen que les interesa producir antibióticos que va a estar 2 días y se acabó? ¿O 5 días? No, sino que les conviene dar medicamentos que me sirvan para enfermedades crónicas, enfermedades que el paciente lo tenga toda su vida, ¿no? Entonces, generalmente, el interés son en enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tantos medicamentos para la presión, para el corazón, anticoagulación, etcétera, ¿no? Artritis reumatoide, dolores, etcétera? ¿No? Por ejemplo, para una infección parasitaria quedas albendazol por 2 días, ¿no? Y se acabó. Entonces, esos medicamentos no le generan un beneficio a la industria, ¿no? Y ahora vamos a ver justo cómo se producen los medicamentos y van a entender ustedes cuánto dinero invierte el laboratorio, porque el laboratorio obviamente invierte un montón de plata, ¿no?
Invierte desde matar a todos los ratoncitos y hacer todas las pruebas moleculares en ellos, hasta el pago de obviamente todos los especialistas, laboratoristas, biólogos, inmunólogos, médicos que hacen también la creación del fármaco, ¿no? Y luego también en el desarrollo de proyectos. Si quiero usar un fármaco en un país, tengo que también comercializarlo de manera gratuita, obviamente, ¿sí? Primero voy a hacer todo gratis hasta que me salga bien y de ahí recién venderlo. Entonces, a la hora que vende, recién recupera toda la inversión, ¿no? Que ha sido probablemente años de años. Entonces, ellos casi siempre van a sintetizar medicamentos que me sirvan para enfermedades que el paciente los toma mucho tiempo. ¿Está bien? Y eso es un problema porque a veces nosotros queremos, digamos, tenemos otras enfermedades que son prioridades, ¿sí? O queremos nosotros tratar enfermedades como el cáncer, etcétera, y a veces ahí no tenemos tanto apoyo de la industria. Porque por más que se descubra, el doctor tal descubrió tal mecanismo de acción, ganó el premio Nobel, necesita la inversión del laboratorio para producir esa sustancia, ¿sí? Y si no se le da, nunca va a salir eso. Entonces, eso ya es un problema. Por eso es que existen los llamados medicamentos huérfanos. ¿Qué son los medicamentos huérfanos? Aunque acá más que todo también puedo hablar de enfermedades huérfanas. O sea, son enfermedades recontra raras, que como son tan raras, no se estudian posibles tratamientos. ¿Está bien? O sea, son enfermedades tan raras que da 1 al millón, que a la industria no le conviene pues producir fármacos porque es para gente, bueno, poquísimo, ¿no? Incidencia pues bajísima, ¿no? 0,5 por 1000, ¿no? Imagínate que en un país haya 30 o hasta 100 personas nomás con esa infección o con esa enfermedad. Muy raro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lamentablemente la investigación es casi nula, ¿no? Mayormente enfermedades genéticas, ¿no? Enfermedades genéticas o enfermedades mucoviscidosas, por ejemplo, ¿no? Que son muy raras. Entonces eso es un problema, ¿no? Cómo el médico trata enfermedades que no se investigan, que no hay medicamento que darle y cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces esa es una de las grandes limitaciones de la industria que nos pone muchas veces a nosotros los médicos, ¿no? Medicamentos huérfanos. Aunque obviamente en Estados Unidos y en diferentes países se está tratando de dar una legislación diferente, ¿sí? Así como podemos acá legislar para algo, no sé, para inclusión social de un grupo, no sé, también se puede legislar para el tratamiento y el mayor apoyo del Estado para enfermedades raras, ¿ya? Entonces eso de ahí obviamente tiene que ir progresando poco a poco, ¿ya? Y acá como ustedes ven, acá tenemos más o menos, miren, el ciclo del medicamento, ¿ya? Este es el ciclo del medicamento. Miren ustedes, acá como ustedes pueden ver, esto es la investigación, ¿no? Primero que hay que hacer, la investigación, ¿no? Sí, esos premios Nobel que se ganan, esos físicos, esos biólogos que ganan premio Nobel, generalmente han hecho una investigación, han descubierto una nueva fisiopatología, un nuevo camino para tratar, por ejemplo, el cáncer, ¿ya? Una vez que se hace esto obviamente implica investigaciones, ¿no? Miles de investigaciones, uso de reactantes, cultivo en células, ¿no? Crear células, clonación, etcétera. Una vez que se hace eso, se hacen los ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar este medicamento, esa sustancia en animales, ¿ya? Igualmente ustedes no saben la cantidad de ratones, sobre todo ratones, que son sacrificados diariamente en todos los países del mundo en la búsqueda de nuevos fármacos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen primero? Ratones, miles, cientos de ratones, medicamentos, y yo en el ratón, que tiene obviamente una anatomía y fisiología recontra diferente al humano, pero bastante similar en ciertos aspectos, ¿no? Que nos permite más o menos hacer extrapolaciones, ¿no? Sistema inmune, glóbulos blancos, etc. Luego de ello, entonces luego que hemos hecho bastante investigación en ratones, ¿sí? Esto de acá sale publicado en las revistas, sobre todo de Science, ¿no? Que son las revistas más científicas a nivel más bajo, digamos, no clínico. Luego vienen los ensayos clínicos. Ya los ensayos clínicos tienen sus fases que ahora vamos a ver. Esto de acá ya se hace en seres humanos, ¿sí? Posteriormente, ¿qué pasa? Miren, por lo menos en Francia, hay una autorización de la Agencia Reguladora de Europa, ¿no? Acá habrá autorización de la DGMIT, aunque acá obviamente la verdad es que no producimos nada. Y en Estados Unidos habrá autorización de la FDA, ya que le dice, ok, me has demostrado con tus ensayos que el medicamento puede pasar, ¿no? Luego de acá viene una autorización, ¿sí? Y luego de esto, entonces, el medicamento puede ser empezado a comercializarse, ¿ya? Y va a ser puesto a disposición del público en general. Una vez que se hace esto, ¿qué tiene que haber? Vamos a ver la venta en genéricos y luego la venta en marcas, ¿no? La marca.
Doctor, ¿y qué pasó con el laboratorio que lo creó? El laboratorio que lo ha creado, se supone, tiene una patente. Esta patente le permite que durante unos 10 o 20 años ningún laboratorio puede sacar el mismo fármaco. ¿Está bien? O sea, no pueden hacer versiones similares, habíamos dicho, los llamados biosimilares, ¿sí? Que son los bioequivalentes, no se pueden hacer porque el laboratorio tiene una patente de 20 años. Una pasada 20 años ya pueden otros laboratorios copiar el principio activo y sacar sus propios medicamentos. Ya, estas reglas obviamente ya están en juego, o sea, nosotros no podemos cambiarlas. Y las reglas se han hecho justamente para el beneficio de la industria, ¿no? Porque también, como ustedes les he explicado, comprenderán que el laboratorio invierte bastante en un fármaco, entonces tampoco es pues cuestión de que, ¿no? Imagínate que crea el medicamento y al día siguiente otro le crea, entonces el precio lo hace mucho más bajo y se acabó toda la inversión del laboratorio, ¿no? Entonces le dejan 20 años para que comercialice al precio que quieren porque ellos ponen un precio altísimo y luego de eso ya recién otros laboratorios pueden sintetizar los llamados biosimilares. Muy bien. Miren ustedes, entonces como les digo, la parte preclínica está hecha en animales, ¿no? Esto de acá, como ustedes pueden ver, puede demorar años, ¿no? 1 o hasta 4 años de investigación en ratones, ¿no? Posteriormente viene la primera fase y cada una de estas fases empieza a demorarse una cierta cantidad de años. Posteriormente viene la fase 4, que va a ser la prueba de vigilancia después de la comercialización. Una vez que el fármaco ya salió y se comercializa. ¿Ya? Entonces, como les digo, los ratones son los más requeridos durante la fase preclínica, ¿ya? En la cual nosotros vamos a probar el medicamento en estos ratones. ¿Cuál es el objetivo de darle en estos ratones? Primero, ver eficacia, ¿sí? Y segundo, ver tolerabilidad también. Tolerabilidad y seguridad del fármaco. Claro, si yo veo que de mis 100 ratones murieron 80, ni modo, pues, ¿no? Tengo que volver a reformular mi fórmula o en todo caso, dejar de sintetizarla. Entonces, con ello voy a ver, el ratón murió, tuvo hepatitis, ¿no? Tuvo daño renal, etcétera. Todo eso de acá yo tengo que ir apuntando. Posteriormente ya viene la fase de estudios clínicos. Los estudios clínicos, como les he dicho, ya se van a realizar en humanos. ¿Está bien? Ya se van a realizar en humanos. Entonces, acá lo que voy a hacer es utilizarlo primero en voluntarios sanos. ¿Está bien? O sea, la fase 1 se hace en personas que no tienen la enfermedad. ¿Por qué, doctor? Porque acá el objetivo solamente es ver la seguridad del fármaco y la tolerabilidad. Nada más. No se puede dar a cualquier persona y le doy. Lo único que me interesa saber acá es si el paciente no hace reacciones adversas severas y si lo tolera bien. O sea, lo puede tomar o se puede aplicar sin dejar de hacerlo. ¿Ya? Si por ejemplo lo toma y hace náuseas, vómitos, deja de tomar, eso ya quiere decir que la tolerabilidad está disminuida. ¿Ya? Como dice acá, la tasa de éxito puede ser hasta el 50%. En la mitad de casos puede ir bien y en la mitad de casos puede ir mal. ¿Y quiénes creen ustedes que son los que llegan a ser voluntarios sanos? O sea, ¿a quién le vamos a dar estos medicamentos, digamos, que recién se van a probar por primera vez, por primera vez en seres humanos? Bueno, en general, en los estudios en Europa y en Estados Unidos, obviamente la gente más pobre, ¿no? ¿Sí? La gente más pobre porque se le ofrece, son voluntarios en el sentido, pero sí se les va a dar dinero, ¿no? Se les da dinero, e incluso en Europa dicen también que bastante los estudiantes universitarios son los que, digamos, hacen esto, ¿no? Sí, estudiantes que vienen del extranjero, Europa, ¿sí? Entonces a ellos les ofrece también, y ellos de manera, digamos, voluntaria reciben un aporte y van a tomar el fármaco, solamente para describir si tuvieron algún tipo de reacción adversa grave, ¿ya? Esa es la llamada fase 1. En la fase 2, lo que se hace ya es darle a los pacientes. Quiere decir, se le va a dar el fármaco a la persona enferma. ¿Ya? Entonces, acá sí ya no voy a dar a pacientes sanos, voy a dar a personas enfermas. ¿Para ver qué? La eficacia y probar el intervalo de la dosis. Como ustedes se dan cuenta acá nada está dicho. O sea, el fármaco se está experimentando, ¿no? Ni siquiera se sabe qué dosis le voy a dar. Pero empiezo con la fase 2 y ver a los pacientes a ver cómo va en cuanto a eficacia. Y ahora sí voy a evaluar recién si, por ejemplo, yo doy a un paciente que tiene presión alta, este no alto hipertensivo, voy a evaluar si realmente es eficaz. ¿Ya? O sea, si ahora sí el fármaco logra lo que yo quiero, que es por lo cual es sintetizado. ¿Ya? Esa es la fase
2. Como dice acá, puede durar de 1 a 2 años. La fase 3 ya es un estudio clínico multicéntrico, en la cual ya hay cientos a miles de pacientes. Cientos a miles de pacientes. Entonces, acá lo que voy a hacer ya es utilizar estudios clínicos. ¿Han llevado algo de lo que es introducción a la investigación o algo así? ¿Han llevado eso? ¿Saben qué es un estudio clínico? ¿Alguien sabe? Un estudio clínico es un estudio, se supone el mejor estudio para demostrar la eficacia de un tratamiento. ¿Por qué? Porque voy a tener un grupo que va a ser el grupo placebo y un grupo de tratamiento. ¿Está bien? Entonces, miren, la fase 2 que hicimos, le dimos a todos los enfermos de hipertensión, ¿verdad? Ya, ahora vamos a ser más exquisitos y vamos a agarrar 100 personas con presión y 100 personas con presión alta. A uno le vamos a dar el fármaco nuevo y a otro le vamos a dar placebo. ¿Está bien? Entonces le vamos a dar, por ejemplo, una pastilla. Le vamos a dar una pastilla que tenga similares características al fármaco y que el paciente crea que es la pastilla, ¿no? Entonces ese es el efecto placebo. Y al otro grupo le vamos a dar el fármaco verdadero, ¿ya? Entonces vamos a comparar luego los grupos y de esa manera vamos a ver realmente si el fármaco es mejor que el placebo. ¿Está bien? Entonces ahí ya comparo dos grupos, ¿no? Entonces una cosa es solamente estudiar a pacientes enfermos y otra cosa ya comparar un grupo de pacientes enfermos y otro grupo de pacientes enfermos. Entonces acá sí yo voy a decir, por ejemplo, mira, en el grupo que le di placebo mejoró el 20% y en el grupo que le daba el fármaco mejoró 80%. ¿Está bien? Entonces acá sí voy a decir, este fármaco es mejor, ¿no? Ese es el estudio clínico multicéntrico y es un estudio de mayor rigurosidad, ¿ya? Y finalmente la fase 4 es la vigilancia después de la comercialización. Eso es lo que les he dicho, ¿ya? Entonces, una vez que ya pasé la fase 3, ya lo boto al mercado. ¿Ya? Hasta acá está usándolo solamente en personas dirigidas, ¿verdad? Ya, ahora sí que pasé la fase 3, voy a poder venderlo en las farmacias, digamos. Y una vez que se vende en las farmacias, ahí recién voy a poder ver los eventos adversos y las interacciones medicamentosas, ¿no? Por eso les digo, ha habido muchos medicamentos que han salido y al inicio eran lo máximo, o sea que los pacientes se mejoraban, todo bien. Pero cuando ya se hizo comercial, o sea, cuando ¿no? se empezó a vender en masa, cuando ya no eran 100 personas, sino eran miles o decenas de miles de personas que tomaban el medicamento, ahí recién se encontraron efectos adversos, por ejemplo, ¿no? Muerte cardiovascular, o como dice acá, interacciones con otros medicamentos. Como ya era el uso masivo, por ejemplo, había personas que tomaban aspirina y también tomaban este nuevo medicamento y ocurrían interacciones en la cual usar aspirina y usar este nuevo medicamento, por ejemplo, podía ser fatal. ¿Ya? Entonces, como les digo, la fase 4 es una fase muy importante porque me va a permitir vigilar el medicamento una vez que ha sido utilizado por cientos de miles de personas. ¿Está bien? Entonces ya con esto ustedes tienen una idea muy importante. Y ahora que cuando ustedes lleguen a medicina, lleguen a semiología, van a ver que dice, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, bortezomib, dice, un nuevo medicamento, ¿ya? Está en estudio de fase 3. Entonces ustedes ya saben qué significa, ¿no? Pues, este medicamento está en estudio de fase 3. ¿Qué quiere decir? Está en la fase en la cual todavía no ha salido al mercado, pero ya han hecho estudios clínicos demostrando su eficacia, ¿no? O tal medicamento está en fase 2, ¿qué quiere decir? Que recién se está utilizando en pacientes por primera vez. ¿Ya? Y cuando ustedes vean también congresos, cuando vayan a congresos tal vez de Europa o en Sudamérica, van a ver que dice, ¿no? Estudio tal, resultados del estudio tal en fase 3. Entonces va a decir, son los resultados de un estudio, de un fármaco que está probando que ya está en fase 3 y que ya están utilizando estudios clínicos controlados. ¿Ya? Para eso me sirve. Entonces, como les digo, todo este proceso de acá dura bastantes años. ¿Ya? Estos procesos de acá duran bastantes años, como ustedes ven acá, ¿verdad? A veces hasta 10, 12 años para que un medicamento salga al mercado y pueda ser comercializado. Ya por eso les digo, la inversión de la industria también es bastante, entonces hay que ponerlo de parte de ambos, ¿no? Ni las industrias son, digamos, demasiado buenas, ni tampoco son demasiado malas, ¿no? Tienen una inversión, ellos tienen un equipo, médicos, biólogos trabajando para ellos todos los días para sintetizar nuevos fármacos,
pero también obviamente tienen ganancias exponenciales, ¿no? A veces como, por ejemplo, si un medicamento, imagínense ustedes, a ver, el imipenem, ya, la ampolla imagínate que cuesta 300 soles, ¿no? Probablemente el laboratorio en esa ampolla esté ganando cercano, por ejemplo, a 200, ¿qué les digo? 60 soles, ¿no? 260. O sea, a ellos ya no les cuesta mucho tanto la producción del fármaco, ¿no? Sino todo lo que han hecho. Entonces, de esos 300, 260 va para sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera recuperan toda la inversión que han realizado. ¿Ya? Entonces, así se maneja y así se crea un fármaco, ¿no? ¿Cuál sería nuestra labor como médicos, no? Primero, nuestra labor como médicos, ¿qué sería? Saber utilizar los medicamentos en adecuadas circunstancias, ¿eh? No dar medicamentos por las puras, no dar medicamentos en situaciones que no deberíamos darle. ¿Qué más? Saber y reconocer y estudiar qué tipo de estudios avalan el uso de cada fármaco. ¿Sí? Justo hoy día, bueno, a un compañero mío, un colega mío lo visitó en un laboratorio y le dejó un folleto que les iba a traer, pero la verdad que me olvidé. Y en ese folleto, por ejemplo, hablaban de un nuevo antibiótico que estaba siendo usado, ¿no? Entonces decía, y te dicen un folleto en el cual dice estudio de fase 1, estudio de fase 3, y te demuestran que el medicamento supuestamente es bueno. ¿Ya? Entonces nuestra labor como médicos, ¿qué es? Es estudiar estos estudios, estos artículos que están en revistas y comprobar si son estudios que son rigurosos. ¿Está bien? Por ejemplo, les digo un caso. Este medicamento que nos trajeron, comparaba, a ver qué les digo, un nuevo medicamento, ya que es la ceftarolina. ¿Ya? Imagínate. Ya, decía ceftarolina para el manejo de infecciones abdominales. Ya, ¿qué pasa si la infección abdominal actualmente la tratamos con imipenem, que es el medicamento, digamos, el mejor? ¿Está bien? Ya. Y también podemos usar ciprofloxacina, digamos. ¿Ya? Que es menos, no es tan bueno como imipenem. Entonces, por ejemplo, este laboratorio había traído estudios que comparaban a la ceftarolina con la ciprofloxacina. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, ellos han hecho un estudio en el cual comparan con un medicamento, pero que no es el mejor, ¿no? Claro, porque si tal vez lo compararan, el estudio lo hicieran con el medicamento que es el mejor medicamento, no tendrían resultados tan buenos, ¿no? Entonces ellos te dicen, mira, hemos comparado nuestro medicamento con la ciprofloxacina. Entonces tú le dices, ah, es mejor o no es peor, ¿está bien? Va bien. Pero a propósito no lo han comparado con el mejor medicamento, ¿sí? Entonces estas cosas suelen hacer los laboratorios. Y así como esto hay muchas cosas en las cuales, por ejemplo, no eligen bien los participantes, no hacen un adecuado doble ciego a los pacientes, o sea, diversas cosas que pueden hacer que el estudio salga medio dirigido a decir que su medicamento es bueno. ¿Está bien? Entonces, de esa manera cuando nosotros tengamos una nueva terapia, tenemos que leer el artículo y ver, a ver, cómo fue hecho ese estudio para demostrar que el medicamento era bueno. Esa es nuestra función. ¿Qué otra función tenemos, doctor? Obviamente la farmacovigilancia, ¿no? O sea, como ustedes ven acá, si nosotros encontramos un efecto adverso nuevo de un medicamento, tenemos que reportarlo, ¿no? En mi hospital obviamente hay una oficina en la cual nosotros reportamos cualquier evento adverso que se presente, rash, hipotensión, etc. Y eso de ahí tiene que ser reportado a las autoridades que controlan los medicamentos, ¿no? Si se reportan muchos efectos adversos, el medicamento probablemente tiene que salir, ¿no?, del mercado. Muy bien. La tecnología farmacéutica, entonces, esto es lo que es la farmacotécnica, ¿no? Transforma en un principio activo en una forma farmacéutica capaz de administrar. Claro, una cosa es estudiar una molécula en un ratón y otra cosa es cambiar eso y transformarlo en una pastilla, en una ampolla, en una solución. Eso de ahí es la farmacotécnica, ¿no? Entonces, como ven acá, nosotros tenemos varias formas de presentación de los fármacos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vía oral. En la vía oral tenemos, por ejemplo, lo que son los comprimidos, ¿no? Los comprimidos que a veces son recubiertos para ser resistente al jugo gástrico. Tenemos cápsulas, esto de acá es una cápsula, ¿no? Cápsula. Esto de acá es comprimido, ¿sí? Cápsula. La cápsula se abre y tiene el polvillo dentro. Tenemos también lo que son las gotas, jarabes, preparados efervescentes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo,
La acetilcisteína viene sobre en polvo, ¿no? Lo echas en un vaso de agua y eso de ahí el paciente lo toma, ¿no? ¿Qué más? Tenemos comprimidos con matriz, comprimidos recubiertos de liberación prolongada, ¿no? Algunos fármacos tienen un recubierto que es tan grueso que hace que el fármaco se libere poco a poco, ¿no? Tenga un efecto más lento pero más duradero, ¿ya? Entonces, como ven acá ustedes, hay comprimidos continuos en los cuales obtienen una liberación más prolongada del fármaco. Durante todo el día el fármaco va liberándose y ejerciendo su acción, ¿ya? A diferencia de otros que, por ejemplo, se absorben, luego caen, se absorben y luego su efecto cae, ¿no? Entonces, por ejemplo, el beneficio de los comprimidos de liberación continua es que aumentan el control de los niveles plasmáticos, disminuyen la incidencia de efectos secundarios al no hacer tantos picos, ¿sí? Van a bajar los efectos secundarios, aumentar el cumplimiento terapéutico del paciente y disminuyen la irritación, por ejemplo, gástrica o en el lugar que se absorba. Las desventajas es que no todos los fármacos pueden seguir esto. A veces puede ocurrir liberación brusca, cosa que es muy raro. Obviamente esto de acá va a aumentar el costo, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Todo lo que es comercial, generalmente el costo es mucho mayor, ¿no? Y la verdad es que aumenta bastante el precio. Puede superar el nivel terapéutico y a veces también es difícil de discontinuar. Esos son los riesgos de este tipo de preparados, ¿no? Principales rutas de administración de los fármacos, entonces. ¿Qué ruta de administración tenemos? Principalmente la ruta enteral y la ruta parenteral. ¿Ya? Entonces, fácil. La enteral es todo lo que tiene que ver con el sistema, el tracto digestivo. Boca, administración, como dice, rectal, supositorios, o administración sublingual. Ya todo eso de ahí es enteral, tracto gastrointestinal. Todo lo que es diferente se llama parenteral. ¿Ya? Por eso cuando es tratamiento parenteral, por ejemplo, la vía endovenosa. Tratamiento parenteral. ¿Ya? Puede ser intramuscular, subcutáneo, etc., ¿no? Administración parenteral, que quiere decir que no se va a tomar, ¿no? Va a ser por vía parenteral. ¿Ya? Y la vía parenteral a su vez puede ser vía intramuscular, vía intravenosa, subcutánea, intraarterial, inhalatoria, ocular, óptica, etc. ¿Ya? Todo lo que no es oral, ni sublingual, ni rectal es parenteral. ¿Qué es la forma farmacéutica? Es la forma física por medio de la cual se va a suministrar un medicamento a un organismo vivo. Esta forma física, esta forma farmacéutica va a incluir tanto el principio activo como otras moléculas coadyuvantes. ¿Qué era el principio activo, se acuerdan? El fármaco, ¿no? Por ejemplo, cuando damos una pastilla de paracetamol, pues tendrá obviamente paracetamol. Ese es el principio activo, pero también tiene otras sustancias que son coadyuvantes, ¿no? Los llamados excipientes, ¿no? O sea, obviamente la pastilla de paracetamol, aparte del paracetamol, tiene excipientes que me ayudan a conservarlo, que me ayudan a que tenga la forma sólida, que me ayudan a que no se desintegre tan fácilmente, ¿no? Esas son sustancias llamadas excipientes, ¿ya? Entonces, pero todo eso se llama forma farmacéutica. ¿De qué depende la forma, doctor? O sea, ¿cuándo voy a utilizar o crear una ampolla, una pastilla, una solución, etcétera? Eso depende obviamente de diferencias en las propiedades de los medicamentos, ¿sí? Hay algunos medicamentos que solamente existen en ampollas. ¿Por qué? Por ejemplo, porque pueden ser dañinos en el tracto digestivo o porque no pueden absorberse. Entonces, solamente se administran por ampollas. Hay algunos medicamentos que solamente se administran por pastillas. Depende de las propiedades de estos medicamentos. ¿Qué más? Forma de uso y de aplicación. Claro, yo puedo también tener un fármaco que me tiene varias formas farmacéuticas, ¿sí? Varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, el tramadol es un analgésico que viene en gotas, que viene en ampollas y que viene en pastillas. Entonces, yo puedo usarla de diferentes formas. Y puedo usar cada forma dependiendo de los requerimientos. Si el paciente tendrá mucho dolor, utilizaré la ampolla. Si el paciente tiene dolor intermedio, la pastilla. Y si tiene poco dolor, las gotas. ¿Está bien? Entonces, eso es dependiente de los requerimientos. Y también, obviamente, la condición fisiológica o patológica del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Habrán algunos pacientes, obviamente, que no pueden tomar pastillas, ¿sí? Porque están en estado de coma, porque están con un ACV, porque son abuelitos que no pueden pasar las pastillas y se atoran. Entonces, en estos pacientes tenemos que usar ampollas, ¿sí? O cuando tengo pacientes que me vienen en emergencia, están totalmente inconscientes, también tengo que utilizar ampollas.
¿Ya? Entonces, dependiendo de la condición fisiológica o patológica del paciente. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Este de acá son las ampollas de adenosina, como ustedes pueden ver. Esta es una ampolla que se aplica directa. Estas son ampollas a veces que vienen en polvo y pueden diluirse, ¿no? Y luego administrarse por vía endovenosa. El acetaminofén, que es el famoso paracetamol. El paracetamol hay en pastillas, hay en gotas para bebés, ¿sí? Gotas para niñitos, 2 gotitas, 3 gotitas de paracetamol, o hay en jarabe. ¿Ya? Los sueros, ¿no? El suero a veces viene en bolsa, como este ejemplo, pero también a veces vienen en frascos plásticos, ¿saben? Sí, pero también en bolsas, ¿no? Sueros. Eso, ¿para qué lo utilizo los sueros? Para hidratar, por ejemplo, al paciente con dextrosa, cloruro de sodio, el famoso suero salino, o darle algún tipo de nutrición parenteral también, ¿no? Sí, hay pacientes que no pueden comer por la boca ya nunca más, por ejemplo, ¿no? Operados. Entonces a ellos por la vena se les da nutrientes, ¿no? Es diferente a darle dextrosa, suero, ¿no? Son nutrientes, se llama nutrición parenteral. Ya, eso lo utilizamos en esos pacientes. Otras formas, la solución, ¿no? La solución es una preparación líquida acuosa que contiene un soluto disuelto en un solvente, ¿no? El solvente generalmente es agua o agua destilada y el soluto generalmente es el principio activo, ¿no? La solución. La solución puede ser en jarabe, en duchas, estas son duchas vaginales, enemas, enjuagues bucales, ampollas, hay ampollas bebibles, ¿no? O sea, son ampollitas pero que se toman. Ya, por ejemplo, vitamina D. La vitamina D viene en ampollas bebibles. ¿Ya? ¿Qué más? Las gotas nasales dióticas, ¿no? Ciprofloxacina, antibiótico en gotas, pero para aplicar al oído. Gotas óticas, ¿sí? Gotas nasales, ¿no? Por ejemplo, de cloruro de sodio, para el bebito que tiene rinitis, rinobebé, hay una compuesta que se llama rinobebé. Gotitas, por ejemplo, viene el bebé con su rinofaringitis, ¿no? Que le dan gotitas solamente para disolver el moco, nada, ¿ya? Esos son gotas nasales. Soluciones para irrigación, ¿ya? Elixires, ¿sí? Como pueden ser jarabes, y gel también. Los gel, ¿no? Gel, por ejemplo, de lidocaína para hacer anestesia, etc. Muy bien. ¿Algo? Existen también los jarabes que contienen el medicamento, generalmente en una solución azucarada. Eso es para los niños, ¿sí? Paracetamol, amoxicilina, ¿no? Son jarabes que tienen sabor dulce para que los niños puedan pasar, ¿no? ¿Verdad? El elixir generalmente tiene una solución que contiene alcohol, agua y una sustancia medicamentosa. Esto de acá generalmente se utiliza en adultos. Las llamadas emulsiones tienen en su preparación lípidos, ¿ya? Que están mezclados en un solvente en el cual no se disuelve, o sea, no están totalmente disueltos, se llama emulsión, ¿ya? Y la loción es una preparación acuosa que se usa generalmente externo, ¿no? Loción capilar, ¿sí? Una loción, por ejemplo, de ivermectina o el benzoato de bencilo, ¿no? Sí, pacientes que tienen acarosis, ¿sí? Sarna, acarosis, entonces lo bañamos con benzoato de bencilo para matar a todos los ácaros. Eso se llaman lociones, ¿sí? Porque se aplican externamente. ¿Ya? Una loción capilar o una loción, por ejemplo, para el cabello. Esas son lociones. ¿Ya? Muy bien, acá como pueden ver jarabe, ¿no? Este de acá serían gotas oculares, ¿no? Y también acá tenemos algunas soluciones en frascos. ¿Ya? La suspensión son preparaciones que contienen una o más sustancias sólidas disueltas pero de manera completa, ¿no? O sea, esta amoxicilina, por ejemplo, ya viene totalmente disuelta. Todo de acá es una suspensión, ¿ya? La tableta. La tableta es una unidad de dosis única hechas al comprimir el medicamento en polvo en un molde, ¿no? Esa vendría a ser la tableta. Entonces, esas tabletas, lo bueno es que a veces lo puedes partir, ¿no? ¿Sí? Quiero darle la mitad de dosis, lo partes, la cuarta parte vacía, lo partes, ¿no? Las cápsulas, por ejemplo, no se pueden partir, tienen todo el componente dentro, se tiene que dar uno solo, ¿no? Pero la tableta, lo bueno es que siempre viene con una ranura para poder partirlo, ¿no? El aerosol. El principio activo está en un contenedor presurizado, ¿no? Este de acá, por ejemplo, el salbutamol, ¿no? Ese es el salbutamol.
¿Sí? Acá, por ejemplo, me interesa bastante qué quiero hacer con el paciente, ¿no? El paciente asmático me conviene darle salbutamol por aerosol porque va a actuar a nivel local de los broncos, ¿no? Como un broncodilatador. Doctor, habrá jarabe, también lo hay, pero preferentemente prefiero el aerosol. Este aerosol bota una sustancia que le llamamos PAF y cada chisguetazo, que es el PAF, cada chisguetazo tiene una cantidad de microgramos, ¿no? Entonces, obviamente ustedes dirán, doctor, pero si lo aprieto más despacio y si lo aprieto más fuerte hay una diferencia, por supuesto, ¿no? Pero en general sea más o menos, digamos, estandarizado que cada chisguetazo te da una cierta cantidad de microgramos de fármaco. ¿Ya? Entonces las guías internacionales cuando te dicen dale 2 PAF o 3 PAF es la cantidad que se usa casi en todas las personas. ¿Ya? Entonces acá no somos tan exquisitos al medir. Las cápsulas generalmente tienen medicamento líquido, granulado, como se pueden ver acá, en granos, o en polvo, dentro de un contenedor de gelatina, ¿no? Estos de acá, como les he dicho, no se pueden dividir, esa es la mano, ¿no? Las cápsulas generalmente se usan para evitar también el mal sabor, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Las tabletas tú lo tomas y se va disolviendo, ¿no? Entonces te puede tener mal sabor. La cápsula tiene un componente de gelatina que hace que lo pases y no se enferme. Supositorios, por ejemplo, son mezclas de medicamentos con bases firmes que luego se moldean para ser acomodados en un orificio, ¿no? Hay supositorios vaginales y supositorios rectales, ¿no? Esto generalmente es para hacer evacuar al paciente o para algún tipo de terapias, ¿no? Acá hay diferentes, ¿no? Como pueden ver, cápsulas, más cápsulas, y estos de acá son supositorios. Las tabletas sublinguales se supone que se utilizan debajo de la lengua con la función de que sean más rápidamente absorbidas. ¿Por qué? Porque se supone que acá en la lengua hay unas venas, hay unos vasos, en los cuales este fármaco se va a disolver y va a pasar a través de esos vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces se supone que la acción va a ser mucho más rápida. Mucho más rápida, ¿sí? Porque cuando tú lo tomas, tienes que ir al tracto gastrointestinal, absorberse en el estómago, en el intestino, y luego recién pasa la sangre, ¿no? Acá se supone que lo pones debajo de la lengua y se disuelve y se absorbe directamente al vaso sanguíneo. Por lo tanto, la acción es más rápida. El ejemplo más frecuente que usamos es la nitroglicerina, que es un vasodilatador que damos a los pacientes que se están infartando, ¿no? Viene un paciente que se está infartando, le damos una nitroglicerina debajo de la lengua y el paciente presenta una vasodilatación, con eso podemos disminuir el infarto. Muy bien, también tenemos tabletas bucales, como dice ahí, que no lo usamos la verdad mucho. Comprimidos con recubiertos entéricos que van a servir para que el fármaco pase hacia el intestino sin mayor problemas. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ese es el comprimido entra, se empieza a disolver en el estómago y se absorbe acá totalmente, ¿no? La solución desde un inicio puede ser absorbido y la cápsula más bien es la que se degranula en el interior del estómago, ¿no? Luego tenemos las formas farmacéuticas parenterales. Tenemos por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, etc., ¿no? Las ampollas, como estas de acá, son frascos de vidrio de cuello estrecho que deben romperse y que generalmente contienen dosis única de fármaco, ¿no? Eso es lo que más, una de las cosas que más usamos en la hospitalización, ¿no? La enfermera es la que hace todo siempre, lo parte, tiene una, como ustedes ven acá, por esta parte se rompe, ¿no? Esta de acá. Y eso de ahí se carga una jeringa y generalmente se administra directamente al paciente. Son las famosas ampollas, ¿ya? También existen en otros países jeringas prellenadas, que ya son jeringas que te vienen con ya el fármaco ahí mismo, ya solamente lo utilizas. Son contenedores pre-rellenados que contienen dosis únicas y vienen listas para la aplicación, ¿no? Por ejemplo, algunas insulinas ya vienen directamente para que el paciente se aplique, ¿no? O adrenalina, pacientes que tienen bastante anafilaxia, ¿no? Vienen su adrenalina, se lo ponen y listo. Los viales son dispositivos de vidrio sellados con un diafragma de caucho, este de acá, y que contienen una o múltiples dosis, ¿no? Estos viales generalmente lo que hacemos de acá es le echamos agua destilada y lo disolvemos, ¿no? En polvo, le echamos agua destilada, lo disolvemos y de ahí recién sacamos la muestra para administrar al paciente, ¿no? Estos de acá son los llamados viales. El suero premezclado son dispositivos que pueden ser de plástico o vidrio que ya contienen un medicamento disuelto. Esto acá casi no existe acá, ¿eh? Prácticamente. O sea, que ya tienen la gentamicina en esto, no. Nosotros mayormente lo usamos en ampolla, ¿eh?
¿Qué son los preservantes? Son sustancias adicionadas al medicamento para prevenir la contaminación bacteriana, la cual podría llevar a la pérdida de la estabilidad del medicamento. O sea, como les digo, aparte del principio activo, existen otras cosas que van a servir para preservar el medicamento, ¿sí? Para que me dure, para que no se malogre al día siguiente, para que me cuide de la luz o para prevenir contaminación bacteriana. Generalmente ahí se utiliza alcohol, ácido benzoico, etc. Y luego también existen los llamados excipientes, ¿no? Que los excipientes, más que para prevenir de alguna infección, nos va a servir para mejorar la disponibilidad del fármaco, ¿sí? Evitar que si el fármaco se mezcle con algo se rompa, evitar que se desnaturalice, evitar que la luz le haga daño, evitar que se oxide, etc. Esos son los llamados excipientes, ¿ya? Entonces, como les digo, todo esto de acá es útil para que el fármaco pueda ser liberado sin ningún problema. Y el vehículo constituyente del contenido de la ampolla en el cual va inmerso el medicamento. Este de acá no debe ser tóxico ni poseer efectos farmacológicos, obviamente, ¿no? Debe ser algo que no cause absolutamente nada, ¿no? Generalmente es la misma agua o en todo caso otros compuestos tipo alcoholes que pueden ayudar a transportar el fármaco. ¿Sí? Entonces ya entendimos más o menos qué es fármaco, ¿verdad? Fármaco, principio activo. El medicamento viene a ser más que todo el fármaco, ¿no? Incluso con los excipientes y con los preservantes. Eso ahí viene a ser el medicamento. El fármaco, el principio activo, es la sustancia que va a ocasionar algún tipo de cambio en el cuerpo.